Esta conferencia comenzará a grabarse. Teresa, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor de Toro por organizar este curso de una patología eminentemente multidisciplinar en el que es fundamental la interacción entre los distintos servicios. También gracias al doctor Concha por la confianza que siempre deposita en mí. Voy a hacer una charla muy anatómica, ya que es lo que se me ha pedido sobre todo que me centre en el estudio anatomopatológico para intentar diferenciar las diferentes enfermedades pulmonares intersticiales difusas que se asocian a enfermedades reumáticas sistémicas. Entonces, para ello, lo primero es hablar un poquito de qué es el intersticio pulmonar, ver qué tipo de enfermedades pulmonares hay, cómo es la metodología diagnóstica, cómo hacemos el diagnóstico histológico, qué es una biopsia transbronquial, la criobiopsia, la biopsia quirúrgica y los desplantes. Luego, los patrones fundamentales histopatológicos de las enfermedades pulmonares intersticiales. Hablaré también un poco de lógicamente, los principales patrones que se asocian al pulmón, el papel del trasplante pulmonar y nos iremos pues, con unas ideas clave. Entonces, el intersticio pulmonar es realmente algo muy virtual, casi es una fina trama de tejido colágeno que sirve de sostén al aire que forma el pulmón, en realidad es como una gran esponja, ¿no? Este tejido conectivo tiene varios compartimentos, son tres fundamentales: el subpleural, que va por debajo de la pleura visceral, recubre los tabiques que dividen los lóbulos pulmonares y el peribroncovascular, que está a nivel de los haces de la vía aérea y del árbol vascular. Y luego el parenquimatoso, que es el tan delicado que se encuentra entre el endotelio vascular y los alveolos que conforman los alveolos pulmonares. En esta pequeña y delicada matriz pues hay un tejido conectivo laxo, hay fibroblastos, hay algunas proteínas y cuando engrosa y hay un proceso inflamatorio que puede llegar a la fibrosis es cuando se produce la patología. Para todos con la anatomía podemos entender que cuando esto está engrosado, fibrosado, no se produce el intercambio gaseoso. Las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo de enfermedades que han tenido distintas clasificaciones. Esta es la más reciente, en la que pues, veis que el espectro es amplio y los patólogos, junto con los radiólogos, los clínicos, lo que intentamos es de encajar a nuestras enfermedades pulmonares en alguno de estos grupos, ¿no? La fundamental división está dentro de las fibrosas de las no fibrosas, ¿no? Y tenemos pues este grupo de las enfermedades idiopáticas mayores, la pulmonar, la idiopática pulmonar, la no específica, la bronquiolitis respiratoria, la descamativa, estas asociadas mucho al tabaco, la criptogénica, la neumonía intersticial aguda y luego las raras, que es la neumonía intersticial linfoide, la fibroblastosis pleuroparenquimatosa, que es una entidad rara, y luego el grupo, como siempre, cajón de desastre, inclasificables, porque a veces pueden resultar muy difíciles de clasificar. En el algoritmo diagnóstico, el proceso, como digo, es muy multidisciplinar. Partimos de una historia conocida del paciente, un examen físico, un estudio radiológico, unos test funcionales, y aquí hacemos una primera gran división. Y aquí, por ahora, es donde nos quedaríamos para el grupo de patología que hoy tratamos. Dividiríamos las posibles pulmonares, las fibrosis pulmonares idiopáticas, que ya tendrían un TAC de alta resolución y si es consistente con los otros datos nos quedaríamos aquí, y cuando ya hay dudas diagnósticas avanzaríamos hacia, incluso pasando primero por una transbronquial o un lavado bronquial alveolar, a una biopsia quirúrgica para intentar clasificarlas en los grupos que he dicho antes. Pero nosotros nos quedamos aquí ahora. En este grupo ya descartado que se trate de una, en la medida de lo posible siempre, de una fibrosis pulmonar idiopática, tendremos las asociadas a las enfermedades del colágeno, ¿no? A otras enfermedades ambientales, tóxicos, drogas, etc. Entonces, estamos aquí. Uno de los primeros problemas para los patólogos es la gran superficie que tienen los pulmones. Los pulmones tienen unos 70 metros cuadrados, es como una pista de tenis, y todo eso está dentro de la cavidad torácica, pero nosotros lo que vamos a ver es tres fundamentales tipos de muestras. Una biopsia transbronquial, que es
pequeñita, 3-4 milímetros, y que para nosotros poder estudiarla tenemos que tener vía aérea, tenemos que tener parénquima pulmonar, tenemos que tener, desde luego, si no tenemos parénquima, poco podremos estudiar. Una criobiopsia, que es una técnica, bueno, relativamente reciente, nos gusta bastante porque, aunque tiene sus riesgos y sus dificultades técnicas, que no me corresponde a mí analizarlas porque directamente atañe a los neumólogos, es una biopsia para nosotros buena porque tiene menos artefacto y desde luego es más grande. Estos son piezas de desplante por una neumonía intersticial no específica. Y luego tenemos pues la que es para nosotros la mejor, que es la que realizan los cirujanos torácicos por videotoracoscopia. Aquí podemos encontrarnos, siempre necesitamos vía aérea, árbol vascular, mucho parénquima pulmonar y desde luego pleura visceral. Bueno, como veis, estos pueden parecer de tamaño muy similar, pero aquí tenemos una muy buena biopsia en la que tenemos mucho parénquima pulmonar, y aquí podemos tener una biopsia que tiene más pleura y poco parénquima pulmonar, aunque aparentemente son grandes las dos. Y esto es lo que vemos histológicamente. Necesitamos parénquima, necesitamos el árbol vascular, necesitamos la pleura para poder interpretar y analizar todas las estructuras del pulmón. Esto, pues, es una bandeja de anatomía en la que vemos todas nuestras preparaciones histológicas y ya podemos ver que hay distintos patrones. Pues hay un patrón más quístico, un patrón más nodular, un patrón homogéneo, un patrón un poquito más parcheado, otro homogéneo, pues así un patrón centrado en vía aérea, con fibrosis. Todo esto es un poquito la macro-micro del estudio histológico que nosotros realizamos. Bien, los 6 grandes patrones, esta excelente clasificación, sabemos al doctor Kevin Leslie y trabajamos con ella, es una clasificación muy anatómica. Tenemos 6 patrones en los que tratamos de encajar a las enfermedades. El patrón de daño alveolar agudo, que es pues, el patrón de la membrana hialina que recubre el alveolo, el patrón fibrosante, que puede ser homogéneo o puede ser parcheado, ahí estaríamos la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica, el patrón celular en el que vemos pues, distintos grupos de distintas células que intentaríamos ver si predominan eosinófilos, si predominan linfocitos, el patrón alveolar, ¿qué ocupa dentro del alveolo? Pues puede ser material proteináceo, pueden ser polimorfos nucleares, el patrón nodular, pues que es quizá el más fácil de ver, realmente pues son estructuras de aspecto nodular, pero pueden responder a múltiples patologías, ¿no? Infecciosas, no infecciosas. Y el patrón de cambios mínimos, que realmente en estas entidades tiene lo vemos menos reflejado. Bueno, os traigo solo unos artículos interesantes que he revisado ahora en torno a la fisiopatología y a la patogenia de estas enfermedades. Yo no voy a hablar, pero sí es verdad el papel de la interleucina 6 en esta, que ahora también a propósito de la pandemia, que se ha visto que es uno de los factores inflamatorios más elevados, y parece pues que los pacientes de artritis tienen tratamientos contra o que bloquean un poquito esta sustancia, esta proteína, y realmente, aunque no hay nada serio, o por lo menos yo no lo he leído, podemos después, si alguien quiere comentar algo, que parece que ha ejercido cierto papel protector en estos pacientes. Bien, por lo tanto, son enfermedades sistémicas, etiología autoinmune y una etiopatogenia multifactorial. Son factores genéticos, o parece que hay factores genéticos que en algún momento, por algún desencadenante ambiental, se desarrollan. Se puede afectar cualquier estructura del aparato respiratorio, tanto pleura, vasos, vía aérea, musculatura, intersticio. El diagnóstico es multidisciplinar, clínico, radiológico, laboratorio, patológico. La afectación pulmonar más frecuente es la neumonitis. En cualquiera de los patrones podemos ver afectación inflamatoria. Es un dato muy importante y característico que debemos conocer, es que esta afectación pleuropulmonar puede preceder en años a la evidencia de una enfermedad reumática. Y 2 caballos de batalla en el manejo y en el diagnóstico, sobre todo en lo que atañe a la patología, es que los tratamientos empleados pueden producir enfermedad pulmonar, con lo que a veces es difícil para nosotros diferenciar lo que es la patología de base de lo que es la patología producida por los fármacos. Y por otro lado, los fármacos inmunosupresores, lógicamente, producen un estado al paciente de inmunosupresión que le predispone para ciertas infecciones que complican también el diagnóstico. Lesiones infecciosas como las TBs, hongos, incluso desarrollan también patología tumoral.
Esta es una clasificación de las distintas afectaciones que podemos ver afectando y en cómo afecta a los grupos más gruesos de estas enfermedades. Pues a la artritis reumatoidea, como veis, la afectación pleural es homogénea, tanto en la artritis reumatoidea, como en el lupus, como en la esclerodermia, como en la polimiositis, dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, todos estos. Y luego la afectación de la vía aérea es un poquito más heterogénea, pero también se produce el daño. Todo esto es lo que se puede ver, en lo que podemos ver. Este es el tratado básico de patología pulmonar, en el que, bueno, os podéis hacer una idea de cómo se puede clasificar con todos los patrones. Estos son los patrones, luego hay la afectación de los alveolos, vasos, pleura, de todo el espectro de enfermedades que tenemos. Bien, empezamos con la artritis reumatoidea, hasta un 50%, aunque la verdad es que hay bastante variación en esto, según los textos que leas, pero bueno, esto es del Hammer, que para mí me ofrece bastante seguridad. Hay una afectación pleuropulmonar que puede ser predictor de mala evolución. Como sabemos, se afecta mayoritariamente a hombres, fumadores y seropositivos. En un 10% precede a la afectación pleuropulmonar a la sistémica, pero mayoritariamente es primero la afectación articular. Y los patrones más frecuentes que vemos es la fibrosante tipo WIP, la no específica, la obliterante, y luego, bueno, también podemos ver un síndrome de Kaplan y lo que he dicho, la distinta afectación derivada de tratamientos y de infecciones. Si hay patrón de fibrosis tipo NIU, la supervivencia, esto es un detalle importante, suele ser igual que en la fibrosis pulmonar idiopática. Bien, voy a avanzar un poquito, afectación vía aérea, ya lo he dicho, los nódulos reumatoideos los vamos a ver ahora. El síndrome de Kaplan, que es bueno, sabemos que fue descrita por primera vez en mineros de carbón y no se sabe si tiene en la etiopatogenia algo que ver el material inorgánico que ayudaría a formar esos nódulos, la afectación vascular y la pleural. Esto es, ya que os he explicado en una de las diapositivas los patrones que podemos ver, esto sería un patrón que todos estaríamos de acuerdo en que el aspecto es fibrosante, pero podemos ver que es un poquito heterogéneo, parcheado, por así decir, tiene zonas de panal, que vemos aquí, estos son muestras nuestras, esto es sacado de un texto. Tiene fibrosis densa, tiene zona más o menos conservada, panal otra vez, tiene focos fibrolásticos, que es el gol estándar de la enfermedad fibrosante tipo neumonía intersticial usual. Sería un patrón 2 en una artritis reumatoidea. Otro ejemplo de lo mismo. Aquí se ve queriendo representar un poquito la distinta afectación del parénquima pulmonar. Otro patrón de tipo fibrosante 2. Esto, como veis, pues es un patrón nodular. Es fácil de identificar, un patrón redondeado, homogéneo, en la que corresponde a un nódulo reumatoideo con su necrosis central, su inflamación. Aquí no se aprecia, pero bueno, la reacción histiocytica en empalizada. Pero claro, este es el mismo paciente, está al lado de un gran vaso y tiene esos acúmulos linfoides que lo rodean y veis que es un conglomerado de nódulos reumatoideos. Pero esto, radiológicamente, es un patrón nodular, histológicamente también, pero es distinto de, por ejemplo, esto es un explante también nuestro, otro patrón nodular. Ya en la macro vemos que hay conglomerados que están homogeneizando, fibrosando, endureciendo totalmente el parénquima pulmonar, que es realmente una piedra, y esto es un patrón nodular, todos estaríamos de acuerdo, sin embargo son nódulos hialinizados, fibrosos, sin necrosis y que corresponde a una silicosis. Este es otro patrón nodular de una enfermedad, la sarcoidosis. Como vemos, pues son granulomas no necrotizantes, aquí vemos hasta una célula gigante, en torno preferentemente a los vasos. En la alveolitis alérgica, que no es propia de esta charla, están más centrados en la vía aérea. Este es otro patrón nodular, fácil de identificar, pero corresponde a una infección por micobacteria. Una gran necrosis central con inflamación, con alguna célula gigante que se deja entrever, a mayor aumento se vería mejor, y otro patrón nodular, pues que efectivamente el patrón es el mismo, pero fijaros que hay distintos diagnósticos. Esta es una imagen igual también de una infección por micobacteria. Y otro patrón nodular que corresponde a una hipertensión arterial pulmonar severa de una esclerodermia. Como veis, fijaros qué vasos arteriales
recanalizados con hipertrofia fibrointimal, tan gruesos, ¿no? Que acaban pues, con el ventrículo derecho del paciente. Voy a hablar un poquito ahora de la esclerodermia, que es la segunda enfermedad afectada. Hasta un 40%, bueno, sabemos que es el anticuerpo implicado. La afectación pulmonar puede preceder más que la artritis reumatoidea, hasta en 5 años. La fibrosis es la causa más frecuente de muerte y tiene mayor frecuencia también de hipertensión arterial pulmonar, hasta un 10-30%. El patrón más frecuente es fibrosante también, pero no es el parcheado de la NIU, sino es el homogéneo de la NINE, neumonía intersticial no específica. Y luego también vemos la UIP, la organizativa y el daño alveolar. Un patrón más homogéneo y esta afectación arterial. Esta es una arterita pequeñita que, fijaros, prácticamente no tiene luz. Un patrón 2, estaríamos todos de acuerdo, fibrosante, pero homogéneo. Y aquí es un paciente nuestro, un trasplantado bipulmonar de 18 años con una esclerodermia. Veis qué patrón tan homogéneo, qué afectación vascular, que estos vasos pues no se deberían de ver. Y es un patrón fibrosante de tipo 2 homogéneo, con gran afectación vascular. Estas son las arterias a mayor aumento. Este paciente en su seguimiento tuvo muchas complicaciones infecciosas. Esto es una excelente biopsia transbronquial en la que vemos incluso 2 patrones, un patrón de relleno alveolar y un patrón de neumonía organizativa con focos fibroblásticos. Este relleno alveolar a mayor aumento ya nos puede hacer sospechar que puede haber algo encerrado aquí en estos alveolos. Este es el patrón con cuerpos de Mason intraalveolares, patrón organizativo, patrón de relleno alveolar. Y que luego comprobamos y que era neumocistis carini y este paciente pues falleció. Eso es un patrón fibrótico de tipo NIU, pero es una NIU muy avanzada, prácticamente todo es panal, no queda parénquima pulmonar y también pertenece a un paciente con esclerodermia. El patrón de neumonía organizativa, relleno alveolar, los cuerpos de Mason intraalveolares que cierran el alveolo, impiden la difusión de oxígeno. El patrón 1 de este paciente, que tiene el recubrimiento de este es el intersticio parenquimatoso, que está entre el endotelio y el alveolo y que, como veis, está ocupado por una delicada membrana de proteínas, más gruesa en algunas zonas, que es el patrón de daño alveolar agudo, con edema, con fibrina, que puede evolucionar hacia una fase más exudativa y luego proliferativa. Y en un punto de esta evolución puede haber una reversibilidad o puede haber ya sería una fibrosis irreversible. El lupus es el tercero, que tiene hasta un 10%, aunque también hay otras series que hablan de bastante más, de afectación pulmonar. Patrón de neumonitis aguda, realmente severa para los pacientes, el daño alveolar hemorrágico y luego la neumonía organizativa, la no específica y la última, la UIP. La afectación pleural más frecuente y luego, importante, la neumonitis grave, que tiene hasta un 4% de frecuencia y que es importante hacer despistaje de la infección porque supone un tratamiento distinto para los pacientes. La hemorragia alveolar, una complicación severísima que se da hasta en un 2%. Y estos son pues, ejemplos. Esto es un patrón de relleno alveolar, pero nuestros alveolos están rellenos de material sanguíneo, ¿no? Es una hemorragia alveolar en un lupus. Y esto es un patrón celular, muy homogéneo, también tiene fibrina en el alveolo. Tenemos 2 patrones, un patrón 4 y un patrón 3. La polimiositis, dermatomiositis, hasta un 10-35% se asocia con estos anticuerpos, patrones, el más frecuente, el neumonía intersticial no específica, también fibrosante, y la afectación también pleuroparenquimatosa puede preceder hasta en un tercio de los pacientes. Un patrón 2, fibrosis, tipo NINE, homogéneo, una afectación pleural, y un patrón 4, de relleno alveolar, tipo neumonía organizativa. El síndrome de Sjögren con un 25% de afectación y este es realmente para los patólogos más, tiene una gran complicación. Tenemos una afectación muy frecuente que es la bronquiolitis folicular, veis los acúmulos linfoides en torno a la vía aérea. Bien, esto puede ser algo inherente al propio pulmón o en relación pues, con las alveolitis alérgicas, a cualquier agente que puede entrar lógicamente por la vía aérea y producir esta reacción. Pero tenemos otros patrones, entre ellos la neumonía intersticial linfoide y el linfoma tipo MALT, que se da hasta en un 2% y que realmente necesitamos estudio genético para poder diagnosticarlo con seguridad. Esto es un paciente nuestro con un patrón celular, que ya veis lo sutil que puede ser a veces la diferencia con el de bronquiolitis folicular, que es una neumonía intersticial linfoide.
Y luego, bueno, solo una diapositiva para hacer un hueco a esta entidad que todavía no la utilizamos mucho, la AFib, la neumonía intersticial aguda con patrón o con perfil autoinmune, que parece, bueno, la está intentando perfilar, que requiere también un apoyo serológico, un apoyo clínico, un apoyo radiológico y que puede ser una afectación pulmonar no clasificable que puede preceder en años a alguna afectación reumatológica. Y el patrón de cambios mínimos, al que no hago referencia porque prácticamente en estas enfermedades no lo vemos. Solo un poquito para que sepamos todos, a mí me ha servido para verlo con el servicio de torácica, que desde el programa de trasplante pulmonar que tenemos en nuestro hospital de 2000 al año en el que estamos, se han trasplantado más de 500 pacientes y hemos trasplantado 24 asociados a enfermedades del colágeno. De ellos, 7 artritis reumatoidea, 7 esclerodermias, 5 Sjögren, 1 polimiositis dermatomiositis y 4 no especificados. Mayoritariamente unipulmonares, izquierdo y derecho, y bipulmonares 3. Han fallecido 6, la causa más frecuente ha sido sepsis, pero solo tenemos un estudio de autopsia del que traigo una foto por una sepsis, que es la causa más frecuente de muerte en estos pacientes. Por lo tanto, recopilando un poco las ideas, estas son unas enfermedades sistémicas de etiología autoinmune y una etiopatogenia multifactorial con factores genéticos y ambientales, que la afectación periopulmonar en estas enfermedades es muy frecuente, que puede afectar a cualquier estructura del aparato respiratorio, pleura, vasos, vía aérea, músculo, intersticio. El diagnóstico es multidisciplinar, la afectación periopulmonar puede preceder en años a la evidencia de la enfermedad reumática. Los tratamientos empleados pueden complicar el diagnóstico al producir una enfermedad pulmonar que tenemos que discriminar. Ahí los radiólogos y los patólogos tenemos el problema. La inmunosupresión produce, derivada de los tratamientos, aumenta las infecciones que también pueden complicar el diagnóstico. La afectación más frecuente es artritis reumatoidea, esclerodermia, lupus, polimiositis y Sjögren, y luego que puede simular cualquier patrón de afectación intersticial, siendo el más frecuente actualmente el de fibrosis de tipo neumonía intersticial no específica. Muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo. Muy bien, muy bien. Gracias, Teresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero, agradecérsela, porque ha sido, la verdad, que clara. Gracias.